Vamos a ver cómo es una historia para atraparte desde el primer segundo. En este episodio vamos a analizar El fotógrafo, de Radio Ambulante. Soy Mariano Payela y esto es Desarmaudio. Supongamos que descubro un podcast nuevo. Agarro, le doy play al primer episodio. ¿Qué es lo que define en un 99% que lo siga escuchando? La intro, o cold open, como se le dice en inglés. Esos primeros minutitos que tienen como objetivo atraparte. Obviamente que esto no es un invento del podcast, está en todos lados, en las series, en los videos de YouTube, lo que vos quieras. Pero en audio, para mí, si no es lo más importante de todo, le pega en el palo. A mí me pasa mucho dejar de escuchar un podcast porque no me enganchó con la intro. Y al mismo tiempo, cuando encuentro una intro que me atrapa mucho, es como que se convierte en lo que más me queda grabado en la memoria. Para explicar mejor lo importante que es una intro, te voy a presentar una de mis favoritas de toda la vida. Asumo que si estás acá sabés que es Radio Ambulante, pero bueno, por la duda te cuento que es el podcast que cuenta historias de América Latina. El histórico, el pionero, el multipremiado, todo. Y la primera vez que me di cuenta del poder de una intro fue hace 10 años cuando escuché la intro de El fotógrafo. El fotógrafo es un episodio producido por Clara Ibarra y Alexandra Hall, editado por Daniel Alarcón y Camila Segura. Ojo, edición de guión. Tenemos un temita de nomenclatura en español porque muchas veces se dice edición refiriéndose a sonido, pero vos sabés que si yo digo solo edición, me refiero a guión. Y es muy importante la edición porque es donde se arma justamente la intro. Esta intro dura 40 segundos nada más y está diseñada milimétricamente, palabra por palabra, para atraparte y no soltarte. Vamos a desarmarla. La regla principal de una intro es que te enganche. Después puede haber 1000 formas, 1000 estructuras. Esta tiene la estructura clásica, la que funciona. Yo le digo miguitas en 3 actos. Escuchemos la primera parte. La venganza es un plato que se come frío. ¿Me explico? O sea, que tiene que estar muy paciente, sereno, no en la calentura, y en algún momento iba a tomar revancha. Arrancamos con la venganza es un plato que se come frío. Gran frase para empezar, pero es una frase un poco trillada. Lo que hace que funcione muy bien es lo que viene después. ¿Me explico? Eso para mí le cambia totalmente el tono a la frase. Le da como una naturalidad a esa venganza y se convierte en una frase única. Y además nos crea un personaje, porque ese me explico no lo usa cualquiera. Entonces se convierte en un rasgo característico. Fíjate todo lo que logra con 11 palabras nada más. Y todo lo que sigue después sobre ser paciente, sereno, todo eso, refuerza toda esta idea. Entonces en tu cabeza ya no hay una voz, ya hay una persona que te está hablando. Esto será el primer acto. Vamos a ir. Este es Víctor Basterra, argentino, de 69 años. La venganza, esa venganza fría a la que se refiere, llegaría en 1984 y sacudiría a todo el país. El segundo acto tiene 2 partes, como debe ser. Veníamos de armar la figura del personaje en nuestra cabeza, entonces lo primero que hace el host es presentarlo. Parece obvio, pero créeme que no es tan obvio. Esta primera mitad nos da los datos mínimos de contexto que necesitamos relacionados con lo que escuchamos en el primer acto. Es una persona que se llama Víctor, tiene 68 años, es argentino y esta venganza de él ocurre en los años 80. Bueno, listo, ya entendí de qué va la historia. No, porque la segunda mitad de este acto tiene como objetivo decirte, mirá, acá hay más de lo que vos crees. Pero su historia comienza mucho antes, a finales de los 70s, cuando Víctor fue secuestrado por el gobierno militar y un día, siendo prisionero, le dieron la opción de escoger. De repente, eso que pensabas que era una historia de venganza de los 80, en realidad empieza en los 70, involucra al gobierno militar que lo secuestra y lo mantiene prisionero. The plot thickens. Y termina con un cliffhanger. Hay una elección. Eso nos lleva directo al tercer acto. Me llevan abajo y había un tipo que me dice, ¿trabajás o te morís? Y Víctor escogió trabajar. El misterio es más profundo todavía. Los militares lo obligan a Víctor a hacer un trabajo. Fin. Después de eso viene la intro, bienvenidos a Radio Ambulante y todo eso. Y todo esto en 40 segundos. 107 palabras, cuidadosamente elegidas para atraparte y que necesites seguir escuchando. Para llegar a algo así se necesita mucho trabajo de edición. Así que le escribí a Camila Segura, que editó esta historia junto con Daniel, a ver qué se acordaba sobre esta intro.
Camila me contó que en Radio Ambulante siempre hacen muchísimas versiones de los guiones y sobre todo de las intros, hasta encontrar una que te enganche por todos lados como esta. Este proceso generalmente empieza buscando el mejor tape y esa primera frase sobre la venganza claramente era oro y a partir de ahí se construyó el resto. Así que acuérdate, en audio cada segundo cuenta. Cuando se exprimen al máximo es que se logran joyitas como esta. ¿Hay alguna intro que te haya capturado salvajemente como esta? Contáselo a todo el mundo con el hashtag Desarmaudio o mándamelo por mail a escucho@desarmaudio.com. Desarmaudio es un proyecto multiplataforma y está disponible como podcast, video o newsletter. Encontrá todas las opciones en desarmaudio.com. Soy Mariano Payela. Hasta la próxima. Desarmaudio, escuchando más allá de lo evidente.